muchachos, ¿cómo están mis panas, mis parces, mis chamacones, mis patojones, mis chamacas sepsis, mis patrones, mis chamacas sepsis, mis balux? ¿Cómo están mis hermanos? Muchísimas gracias por estar en un nuevo video. Muchísimas gracias mis hermanos por haberle picado este video y estar por acá nuevamente. Oigan mis hermanos, ¿de qué va a tratar el video del día de hoy? Resulta ser que hace algunos días estaba en directo y también revisando algunos comentarios y ustedes me decían: oye bro, deberías de reaccionar al video de Alan del Monte donde habla sobre las reliquias robadas de Guatemala. Y la verdad se me hizo un tema bastante interesante porque no es noticia nueva de que los saqueadores durante muchísimos años han sacado piezas arqueológicas, oro, jade, no solamente de Guatemala, de Perú, de Chile, de Ecuador, de Colombia, de Argentina, de México, de cualquier país se roban las cosas y finalmente terminan vendiéndolas en el mercado negro. Así que mis hermanos, por eso este video me llamó poderosamente la atención, así que aquí abajito siempre les dejo en la parte de la descripción lo que es el canal de Alan del Monte para que lo vayan a seguir y también su video original para que lo vayan a ver si lo quieren ver completito y toda la cosa. Y también aquí abajo, papu, mira, ahí menos te suscribes, compartes, comentas y toda esa vaina para que de esa forma lleguemos a más personas en YouTube y cada vez seamos más, papu. Eso sí me interesa, ¿eh? Así que chamacos, vamos a comenzar En 3, 2, 1. que lo vean. En esta oscura noche guatemalteca, en lo más profundo de las selvas de Petén, el sonido de picos y palas se mezcla con el bramido de los monos aulladores. Son siete hombres que a toda velocidad excavan la tumba de un rey milenario que una vez dominó estas tierras en busca de los tesoros que dejó atrás. A ellos le llaman huecheros, hombres que, persiguiendo sueños de fortuna, se dedican a desempolvar el patrimonio cultural de la nación para vendérsela al mejor postor. Y así, año tras año, los huecheros extraen la esencia misma de la historia en cada palazo, soñando con sacarse la lotería arqueológica y escapar de la pobreza para siempre. De esta forma, los tesoros de Guatemala terminan en las salas de coleccionistas de todo el mundo o en museos indispuestos a devolver los tesoros que fueron saqueados, la mayoría de forma ilegal, de estas ricas tierras. Pero, ¿cómo opera el negocio de este turbio negocio? A pesar de que el tráfico de antigüedades ha sido una actividad permanente desde la colonización española, se ha determinado que la época en que Guatemala empezó a perder de forma sistemática sus preciados tesoros fue a principios del siglo XX, cuando afamados arqueólogos y exploradores estadounidenses eran enviados a Guatemala por museos y universidades. ¡Ratero! Es como Sylvanus Morley, el científico y espía que inspiró el personaje de Indiana Jones, se apoderaban de las mejores piezas. Así se ve un ratero, papu. También es importante mencionar que en esta época el estado de Guatemala no mostraba mucho interés por las reliquias mayas. En un polémico artículo escrito en 1922, el director estadounidense del Museo Nacional de Guatemala, William Gates, se vanagloriaba de poder sacar del país tantas piezas como deseaba con solo presentar una autorización firmada por, y escuchen esto, él mismo. Y fue así como con total descaro logró adquirir una colección millonaria que luego vendió a los museos. Ese está interesante, ese que acaba de pasar. Dicen que de ahí se inspiró la película de Batman. No sé qué tan cierto sea la teoría, si alguien sabe exactamente cómo está la cosa, pero dicen que de ahí se inspiró la película de Batman. Pero algo que quería hacer un pequeño paréntesis, mis hermanos, es por la parte de que sí yo los considero como rateros realmente. La película de Indiana Jones se le conoce a ese cuate, se le conoce como un antropólogo y alguien que sabe muchísimo y pero realmente eran rateros, ¿no? O sea, eran personas que venían de otro país que ni siquiera, o sea, dijeras, se lo robó un chapín. Bueno, pues luego vemos. Ahorita vemos qué pedo. Pero no, o sea, un güey de Estados Unidos, de Inglaterra, que también en Inglaterra había muchísimo saqueador. De la nada van a tu país y se roban todo lo que pueden robarse, pues no inventes, ¿no? Ahí sí, eso sí está muy mal. Y otra de las cosas muy interesantes es eso, ¿no? O sea, terminan las piezas en lugares que uno, si bien nos va, acaba en un museo y lo puedes ir a ver, pero si no, jamás las vuelves a ver en tu vida.
olvida porque muchas de esas piezas acaban en colecciones privadas. Entonces eso es un dato interesante. Y por último, mis hermanos, eso sí tal vez pasó mucho hace 10, 20, 30 años, pero yo creo que actualmente sigue pasando. O sea, yo creo que actualmente siguen robándose piezas, escarbando y todo eso. Universidades de los Estados Unidos. Pero en 1960, el año en que inició el conflicto armado guatemalteco, y el país se sumergió aceleradamente en un proceso de inestabilidad política, la edad de oro para los huecheros arrancó con algunos centímetros más tarde. Listo, continuamos. fuerza de un terremoto. Fue a partir de este año en que el saqueo se convirtió en una epidemia endémica en todo el territorio, y tesoros mayas de incalculable valor empezaron a salir del país en museos de todo el mundo. Pero, ¿qué tuvo que ver el conflicto armado con este saqueo desenfrenado que se dio en todo el territorio nacional? Veamos. El saqueo de Petén, el área de mayor riqueza arqueológica en todo el país, estuvo íntimamente ligado a dos economías que operaban en la selva profunda: el comercio de madera y la explotación de árboles de goma para obtener chicle. En ambos casos, con razón dicen que en Guate se trabajaban producía en mucho estas chicle. industrias se movían a través de vastas extensiones de terreno en busca de ciertos tipos de árboles, y al hacerlo encontraban sitios remotos, registrados pero mal protegidos, así como ciudades antiguas mayas totalmente desconocidas, sí, ahí es cuando por iban, los arqueólogos. Y ojo, es cuando iban importante notar saqueando todo. que en la primera mitad del siglo XX los arqueólogos trabajaron en estrecha colaboración con estos hombres, pagándoles por información sobre nuevos sitios y monumentos tallados. Arqueólogos más bien rateros. Una parte importante de los sitios que hoy conocemos en Petén se lograron descubrir. Sin embargo, a partir de la década del 60, mientras el mercado del chicle guatemalteco tocaba fondo, el mercado internacional interesado en la adquisición de reliquias mayas crecía como fuego fatuo. Los chicleros y madereros sabían que podían generar cachitos de jade en los dientes, mucho mayor reportando el descubrimiento de sitios esa piedra, sagrados ¿qué será? mayas ¿Cacho de un meteorito? Intermediarios interesados en la adquisición de reliquias, que si les reportaban dicha información a los arqueólogos. Y claro, el conflicto armado sirvió de acelerador para que estas transformaciones económicas que venían dándose en la región del Petén, unida a la desesperación causada por la guerra civil y sus secuelas, resultara en que más de 1 millar de piezas fueran sacadas todos los meses durante la década del 60, 70 y 80 en Guatemala. Yo creo que hasta la fecha siguen sacando. Algunos de ustedes se pregunten, pero ¿y cuál es el problema detrás ¿Cómo de cuál es el todo problema, esto? papi? El primer problema causado por el tráfico de antigüedades es la destrucción que va dejando a su paso. Por ejemplo, en una sola no noche, les interesa, no un les equipo agarran, de van 5 rompiendo a o los 6 huecheros desgraciados. pueden excavar más que 1 año completo de trabajo arqueológico. Y claro, debido al nivel de violencia con el que asaltan la tierra, muchas piezas y monumentos de inmensa importancia han sido totalmente destruidas por el saqueo, exterminando para siempre estas increíbles obras del pasado. Que ojo, eso tiene mucha razón Alan, porque lo interesante aquí es de que, no sé si han visto en documentales, películas, imágenes, cuando hacen una excavación arqueológica bien hecha, llevan unos martillitos, unos cincelitos y llevan brochas y van poco a poco quitando la arena, no llegan de una vez, a ver, vamos a ver qué hay. En cambio, en esas cosas que son asaltatumbas, ahí sí, o sea, ahí sí llegan de una vez con los picos y vámonos, órale, a ver qué encontramos, rápido. Y sí, pues van destruyendo, realmente van devastando. El problema es que muchas de estas reliquias invaluables de la humanidad terminan en hogares de coleccionistas privados, perdidas para la ciencia y ocultas para los ojos del mundo. Pero más allá de todo eso, el principal problema del saqueo es que cuando estas piezas se sacan del contexto de donde fueron encontradas, se hace imposible entender su significado. Por ejemplo, la única forma de encontrar 14 vasijas mayas a la vez sería descubriendo el entierro de un rey muy rico. En arqueología
Tales hallazgos pueden coronar la carrera de un investigador y redefinir nuestra comprensión de dinastías o eras enteras. Pero cuando se sacan de contexto, estas vasijas son casi inútiles para la ciencia. Y de esta forma se pierde la posibilidad de que la humanidad conozca los detalles, el significado de la increíble civilización que construyeron sus ancestros. Claro. Es literalmente como si mutiláramos el pasado para cambiarlo por unas monedas. Pero fíjense que ahí quiero hacer una pausa y tiene mucha razón Alan, porque realmente pasa eso, que venden o regalan más bien toda la historia, toda la cultura de su país de Guate. Y no solamente pasa en Guate, pasa en México, pasa en casi cualquier país del mundo. Y sucede mucho eso, ¿no? En África, por ejemplo, también sucede mucho eso, que hay muchísimo saqueo de todo tipo de cosas. Pero algo que sí es interesante sería ver la parte de por qué lo hacen. Porque realmente muchos de ellos son chapines, son guatemaltecos, que terminan vendiéndolo a extranjeros. Pero ¿por qué lo hacen? Muchos de ellos, en parte yo creo que el gobierno pues sí no tiene bien cuidada la zona, o sea, tal vez no tiene rodeado y con ejército de una vez ahí para que no llegue nadie. Los tienen al abandono, eso como punto número 1. Y punto número 2, yo creo que la parte de que tal vez muchísima de esa gente tal vez es la única forma que tiene de ganar dinero, ¿no? O sea, tal vez sí suena mal y no es la mejor forma, pero pues muchas familias tal vez es la forma que llevan dinero a sus familias. Entonces, pues también yo creo que ahí el gobierno sí tendría que ver una parte importante para tratar de rescatar toda la cultura y todo eso, ¿no? Entonces, a ver, continuamos. Pero regresando bueno, a esta complicada dinámica económica, quizás algunos de ustedes también se pregunten, ¿y por qué los museos que tienen estas invaluables colecciones no le devuelven todos sus tesoros a Guatemala? Claro. Y para responderles esta pregunta, no hay caso más interesante que el del Museo de Bellas Artes en Boston. Entre 1974 y 1981, John Fulling, un coleccionista de antigüedades de Florida, se interesó en el arte maya y, como todo un forajido, se marchó hacia la selva de Petén con guías y cargados de pistolas para acumular una de las más grandes colecciones de arte maya en Norteamérica. Todo esto, claro, sin permisos de exportación. Imagínate. Según Fulling, este compró las piezas a intermediarios en los años 70 y en el año 87 le vendió la colección a Landon T. Clay, quien a su vez la obsequió al Museo de Bellas Artes de Boston en 1988. Al enterarse del obsequio al museo, el arqueólogo de la Universidad de Boston, Clemency Coggins, llamó al director de dicho museo, Alan Chestack, para urgirle que no lo aceptara. Chestack simplemente les respondió que no se había violado ninguna ley cuando el museo decidió aceptar la colección. Pero claro, mis queridos, esto no era del todo cierto. Durante el gobierno de Juan José Arévalo en 1947, se promulgó una ley que prohibía explícitamente la exportación de antigüedades sin permiso. Y con estos antecedentes en mano, en el 1989, bajo el liderazgo de Marta Regina de Fassen, viceministra de Cultura y Deportes, el gobierno guatemalteco reclamó que devolvieran esta colección al lugar donde pertenecía, Guatemala. Pero en aquella ocasión se hicieron de oídos sordos, respondiendo que Guatemala, al continuar en conflicto, no podía asegurar de la seguridad de dichas piezas. Pero los reclamos continuaron en 1998, después que se firmó el acuerdo de paz, y en aquella ocasión respondieron que la junta directiva del museo no encontró ninguna base para que Guatemala reclamara propiedad de la colección porque el país no tenía un título legal. No seas payaso, no más. ¿Cómo van a tener? Hoy sí tengo aquí el título de Moctezuma, de que me dejó hace 1000 años, de que esto era mío. No manches, hijos de... qué rateros. Continuaron haciendo reclamos, pues obvio, pero todavía hoy la colección permanece allí, con en los el corazón gringos de Boston, para el deleite de todos los visitantes del museo. Y ojo, el Museo de Bellas Artes de Boston no es el único que tiene en sus manos, o sea, sí. gran parte de los tesoros de Guatemala. Ay, decenas de museos en todo el mundo despliegan orgullosamente los tesoros mayas. Y a pesar de que existen leyes tanto en Estados Unidos, Europa y Guatemala para proteger estas reliquias, en la práctica
es muy difícil iniciar un litigio que resulte en una devolución a su justo dueño, que en este caso es el pueblo guatemalteco. Pero ¿cómo podrían beneficiarse los ciudadanos de Guatemala si estos tesoros les son devueltos al país? Y para responder esta pregunta, analicemos el caso de Egipto. La industria turística de Egipto recibe a cerca de 13 millones de turistas anuales. Está construida en su totalidad sobre su glorioso pasado histórico. El que visite Egipto está interesado en conocer sus pirámides, sus museos arqueológicos y las tumbas de sus antiguos reyes. Y Guatemala, sin duda alguna, podría convertirse en el próximo Egipto de Latinoamérica. Con sus más de 35 pirámides, incluyendo una de las más grandes de todo el mundo, sus innumerables ciudades antiguas mayas y el legado cultural que aún prospera en estas tierras. Eso sí es muy cierto. No es un sueño inalcanzable. Todavía hay mucha cultura maya. Solo es posible si el país redobla sus esfuerzos en proteger estos lugares arqueológicos de importancia y se decide a batallar con mayor vehemencia el tráfico de antigüedades. Y para cerrar, no vayan a creer que el tráfico de antigüedades es un fenómeno exclusivo de Guatemala, Colombia, ya que este es un negocio que se mueve desde el Perú hasta Afganistán y que genera cerca de 9.000 millones de dólares todos los años. Como nota final, es importante que recordemos que la sociedad maya fue una de las civilizaciones más sofisticadas, más avanzadas de toda la antigüedad. Y sus contribuciones al mundo moderno hoy continúan siendo objeto de admiración. Y muchos de sus secretos todavía se encuentran sepultados bajo el peso del pasado. Esto significa que el pueblo de Guatemala es responsable de proteger este invaluable patrimonio de toda la humanidad y salvaguardar la historia de esta increíble civilización, los antepasados de la gran mayoría de guatemaltecos. Sí, hombre. Qué Mis queridos, gracias por ver este video. En esta ocasión solo les voy a pedir que compartan este video en sus redes sociales. Compártanlo, suscríbanse. Es mi única petición para ustedes. Con Lunita de la si quieren saber más de este fascinante tema, les aconsejo que visiten plazapublica.com y busquen los artículos de Yuli López, que escribió una serie sobre este tema fascinante, mi gente. Chequenlos, mis hermanos, así que muchísimas gracias. Gracias, mi estimado Alan. Gracias, papá. Un muy buen video. Ahora vamos a terminar este video rápido porque ya es un video largo. Punto número 1, mis hermanos. La parte de cuando menciona lo de que Guat se podría convertir en el próximo Egipto tiene toda la razón del mundo. ¿Y por qué les digo esto? Y no solamente Guatemala. O sea, cualquier país de América Latina, como lo es Perú, como lo es México, podrían convertirse en... No. Aquí los gobiernos realmente, si pusieran un porcentaje pequeño del Producto Interno Bruto del país, lo destinaran al sector turístico para toda esta cuestión como Saculeo, que lo rehabilitaron, y así rehabilitaron muchísimos más lugares y le invirtieran mucho dinero, realmente podrían catapultar la economía del país a base del turismo, ¿no? Punto número 2 para terminar este video, mis hermanos, algo muy cierto es eso, de que si nosotros no valoramos y no le damos su respectivo lugar a la arqueología, a la parte de nuestra historia, pues va a seguir pasando esto, va a seguir viniendo gente de otros países que sí saben el valor de lo que se tiene y se lo van a robar, cosa que ha pasado con todo lo que ya vimos y que sigue pasando hasta con los trajes típicos, mis hermanos, porque eso es un tema que tengo pendientes con ustedes. Hay mucho europeo, gringo, etcétera, que van a Guate, se roban los trajes típicos, los diseños, y los van a vender después en marcas de lujo y los venden carísimos y se roban toda la parte de la cultura de un país, ¿no? Así que, mis hermanos, pónganme en la parte de los comentarios ustedes qué opinan sobre este tema, ustedes qué más saben sobre este tema, pónganmelo todo en la parte de los comentarios. Vayan a seguir el canal de Ana del Monte, sigan su video, vayan a ponerle un comentario, díganle, ¿sabes qué?
dije que vengo de parte de Mr. Cracks. Muy buen video, sigue haciendo videos así, Y mis hermanos también aquí abajito se suscriben, comparten, comentan, likean y todo eso, mis hermanos, para que sigamos creciendo y sacando más videos interesantes como estos. Les mando un fuerte abrazo, mis hermanos, cuídense mucho, por favor, y recuerden que los quiero un montón. Y que no importa, mis hermanos, si son las ruinas mayas, si son las ruinas aztecas, si son las ruinas olmecas, si son las ruinas incas, si son las ruinas mapuches. Lo importante, mis hermanos, es que todos somos americanos, todos tenemos que cuidarnos entre todos y que todos somos hermanos. Nos vemos para la próxima. Buena vida. Chao.